Día 2 del 30 por 30 de disonancia cognitiva con el cuerpo. Toda la disonancia cognitiva de la que empiezan a estar conscientes, que se muestra como dolor, como incomodidad, como sueño, como pesadez, como tensión, como estrés, como ansiedad. Lo queremos, por favor, destruir, descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Ayer alguien decía, por el comentario que también pusieron, que el dolor de espaldas empezó a ir al escuchar estos procesos, pero alguien decía, a mí me está sucediendo todo lo contrario. Me están saliendo dolores en el cuello, en la cabeza o alguna tensión en el cuerpo. Si te está sucediendo esto, puedes preguntar, ¿verdad? ¿Esta es la disonancia cognitiva de la que empiezo a estar siendo consciente? ¿Ligero o pesado? Porque hay una de las cosas que sucede y es que también estos procesos verbales van a empezar a abrir tu conciencia y parte de abrir tu conciencia es como quitarte la venda de los ojos, quitarte el tapón que tenías en la nariz y vas a ver y vas a oler o percibir esa basura que ha estado ahí guardada durante tanto tiempo. Y esto a veces puede ser un poco incómodo porque es muy fácil irnos a la conclusión de, no, estos procesos me están haciendo peor, me empezó a doler el cuerpo, seguramente hay algo malo con esto. Entonces, donde sea que hayas hecho una conclusión así, lo queremos por favor destruir y descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Entonces, si tienes algo así sucediendo, esta es la pregunta, ¿verdad? Esta es la disonancia cognitiva con mi cuerpo, de la que empiezo a estar consciente y que siempre estuvo ahí. Yo sé que es muy tentador decir apareció, pero ¿cuántas de esas cosas han estado ahí y las has estado cargando durante tanto tiempo? Toda esta disonancia cognitiva que está creando el dolor, sufrimiento en tu cuerpo, lo queríamos por favor destruir, descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humana, humano, cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobres creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana, cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobres creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humana, humano cuando no lo eres? Todo lo que esto es multiplicado por un diosillón lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobres creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobres creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobres creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto es multiplicado por un sillón lo destruyes y descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea por un sillón lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos.
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges? Para demostrar que eres simplemente humana, humano cuando no lo eres. Todo lo que esto sea, lo revocas, retractas, rescindes, reclamas, renuncias, denuncias, destruyes y descreas ahora por completo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges? Para demostrar que eres simplemente humana, humano cuando no lo eres. Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva o cuánta combinación de disonancias cognitivas estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Y aquí hay una pregunta que me parece muy interesante que dice, en mi caso, el viernes me golpeó un bus. Si tu pregunta empieza así, es que es muy real. ¿Cómo puedo hacer para liberarme más rápido del dolor físico que tengo por el golpe? Súper. Aquí hay varios aspectos que implica también disonancia cognitiva. Y una de las cosas que puede asistirte a cambiar más rápido esto son los procesos de cuerpo. Los procesos de cuerpo es una manera de crear cambio dinámico en tu cuerpo sin esta intervención de tu mente, donde muchas veces nos hemos hecho adictos a tratar de pensar y entender cómo puede funcionar algo, porque creemos que si lo entendemos vamos a conseguir un resultado más rápido. Pero esta es justo la parte de la disonancia cognitiva, que te atora en eso y que no le permite a tu cuerpo ser lo que realmente es. Y parte de esto es que los procesos de cuerpo permite que el dolor se vaya mucho más rápido o que el cuerpo empiece a funcionar como debería o que se regenere o se recupere mucho más rápido de lo que normalmente podría hacerlo. Ahora, los cuerpos humanos y los cuerpos humanoides funcionan de manera diferente y muchas de las informaciones, de las investigaciones, de los estudios que hay con respecto a los cuerpos, principalmente está basado en cuerpos humanos, no en cuerpos humanoides. Entonces, todos los aspectos que tenga que ver con el cuerpo, en el cuerpo humanoide funciona diferente. Y aquí agregaría también la siguiente pregunta. ¿Ese dolor que tienes por el golpe del bus es tuyo? Sí, sí, yo sé. ¿Cómo que no es mío, David? O sea, me pegó el bus, ¿no ves? Es obvio que es mío. Es real, está el chichón, está morado, está hinchado. Sí, esa parte sí. Pero hay una de las cosas que probablemente no sea tuyo y es la reacción que te da en tu cuerpo después del golpe. Si no me crees, haz la pregunta. ¿Esto es mío o es de alguien más? ¿O es de algo más que es más ligero? Toda la disonancia cognitiva que crea eso lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. Tenemos tantos puntos de vista acerca del cuerpo y de cómo creemos que debería funcionar el cuerpo, que estos puntos de vista crean la realidad de tu cuerpo. Y tenemos muchos puntos de referencia acerca de cómo funciona, por ejemplo, en este evento donde te golpeas o te choca o te golpeó el bus. Entonces tienes los puntos de referencia de lo que crees que debería pasar. Pero ahora, ¿qué tal que tu cuerpo es más mágico de lo que piensas? ¿Qué tal que tu cuerpo puede tener una realidad totalmente diferente? Y esta conversación implica otros aspectos más que me gustaría topar, pero dado que es un programa inicial,
No puedo ir tan a fondo como me gustaría, pero quiero que te quedes con esta pregunta de, ¿es tuyo o es de alguien más? Y también puedes preguntar, ¿hay disonancia cognitiva en esto? ¿En mantener este golpe? ¿En frenar la recuperación o en el dolor físico que tienes por el golpe? Y si es ligero, toda la disonancia cognitiva que crea eso, no queremos por favor destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Había alguien más con esto que me preguntaba? De estas mismas reacciones que tiene el cuerpo y parte de las reacciones que tiene el cuerpo, muchas veces creemos que eso es lo que debe ser normal. Pero ¿qué tal que puedes tener algo diferente a lo normal que te dijeron que debería ser con tu cuerpo? Que has decidido que es normal con tu cuerpo, que en realidad no lo es, y que en realidad es disonancia cognitiva, la disonancia cognitiva que atoraste en tu cuerpo para tratar de entender a otros cuerpos. Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana, cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humana, humano, cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana, cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana, cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Entonces, si sabes procesos de cuerpo, te recomendaría que lo hagas, Gaby. Si no, apréndelos, porque realmente pueden crear mucho cambio en tu cuerpo, no solamente por el tema del golpe que cuentas con el bus, sino también te permite tener una realidad diferente, porque tenemos atoradas tantas cosas limitantes de nuestro cuerpo que van limitando su funcionamiento, que lo van envejeciendo, que lo van enfermando, que van causando todo tipo de degeneración. Y realmente el cuerpo puede tener una realidad diferente a eso que conocemos como lo normal. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Dice Amy, David, desde Access, ¿cómo ven la noche oscura del alma? Pues primero no hay alma. Ups, se me salió. Pero esta es una conversación que te invitaría a que preguntes si es que tomas fundamento. Y lo resumiría en lo siguiente, o una partecita, es como, Access te invita a reconocer que tú creas tu realidad. No hay algo como me pasó, me sucedió, el accidente. No, la perspectiva es yo lo creé. Entonces la pregunta es, ¿para qué crearías una noche oscura del alma? Ay, sí, esto del dolor y sufrimiento. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres?
Todo lo que esto sea, lo queremos por favor destruir y descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Y muchas de estas cosas, no me creas, pregúntate a ti, ¿qué es ligero para ti? ¿Qué sabes que es verdad para ti? Porque es de esta manera en la que si tú reconoces las mentiras que te has comprado y que has hecho real con todo, y en este tema en específico con el cuerpo o con esto que también preguntas con la noche oscura del alma, puede darte mucha libertad. Porque para crear una realidad únicamente necesitas dos personas con el mismo punto de vista o la misma creencia, o dos personas que una está teniendo un punto de vista, una creencia, y la otra está en oposición a eso, creando resistencia y reacción. Cuando tienes esto, se crea una realidad. Entonces pregúntate a ti, ¿a cuántos puntos de vista te has alineado y aceptado con respecto a tu cuerpo? ¿A cuántos puntos de vista estás en reacción y resistencia con respecto a tu cuerpo? Ah, sí, esto de la menstruación, por ejemplo, que debe ser muy doloroso. ¿Te alineaste a lo mejor y lo vives de esa manera? ¿O estás en resistencia a reacción y también lo vives de esa manera? Porque alguien me preguntaba eso. ¿Y el dolor del cólico de eso, qué? ¿Es disonancia cognitiva? Yo preguntaría, ¿verdad? ¿Es disonancia cognitiva? Ligero o pesado, ¿qué es verdad para ti? Si lo estás haciendo de esa manera, podipoga todo eso. Pero parte de esto es, si no tuvieras que alinearte, aceptar o resistir y reaccionar a los puntos de vista que has escuchado de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de tus amigos, de todo el mundo acerca de tu cuerpo, ¿cuál sería la realidad con tu cuerpo? Todos nos alineamos a que mientras pase el tiempo, el cuerpo envejece. Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo. Todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Entonces, fíjate o pregúntate, ¿a qué puntos de vista te estás alineando? Aceptando, resistido y reaccionado. Porque es de esta manera en la que tú sabes que es posible una realidad diferente con tu cuerpo, sabes que es posible energéticamente, tienes esta conciencia energética de lo que es posible. Pero por el otro lado están todos los puntos de vista a los que te has alineado, aceptado, resistido y reaccionado. Y están existiendo estas dos realidades en ese mismo momento, pero te deja atorado sin elección, sin realmente poder elegir esto que es posible. Entonces, ¿qué sabes que es posible con tu cuerpo? Que no lo estás eligiendo por la disonancia cognitiva que estás eligiendo para crear el dolor y el sufrimiento, para demostrar que eres humano, humana. Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humana, humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. Ahorita que le veo comiendo a Melanie, está también este aspecto del cuerpo, de la comida o de comer. ¿Cuánta disonancia cognitiva hay ahí? Esta manera en la que, por ejemplo, no sé si a ustedes pasaron por lo mismo, pero a mí me enseñaron de pequeñito que si me ponen el plato de comida tengo que acabarme todo, porque si no es de mala educación y los pobres niños de África no tienen que comer. Entonces llegas a un punto donde tu cuerpo ya se llenó, ya se satisfació de la comida y sigue la mitad del plato ahí. Y tu conciencia energética escuchando a tu cuerpo es como ya, no más. Por el otro punto de vista opuesto a eso es cómete porque si no vas a ser un mal hijo, un mal niño, una mala niña porque los pobres niños de África se están muriendo de hambre o porque es de mala educación y tú no quieres ser un niño o niña mala y te obligas a comer. Todo lo que esto sea, toda la disonancia cognitiva que tienen conectado a la comida, al comer, lo queremos por favor destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. Solo digo, ¿qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo queremos por favor destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá.
¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo queremos, por favor, destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pavas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases de más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento con tu cuerpo? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Y en este mismo ejemplo de la comida, es como tu disonancia cognitiva en esta área te obliga a comer y a forzar a comer a tu cuerpo lo que no necesita y requiere. Y cuánto esto es la manera de crear dolor y sufrimiento en tu cuerpo. Todo lo que esto trae. Lo queremos, por favor, destruir, descargar ahora y toda la disonancia cognitiva que usas para nunca escuchar a tu cuerpo. Lo queremos, por favor, destruir, descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Otro ejemplo con esto, por ejemplo, lo he visto esta manera en la que ordenas la comida. Yo soy de las pocas personas que he visto que lo primero que a veces piden es el postre y después la comida. Y la gente me queda viendo así como, ¿qué? Y hasta los meseros me vuelven a preguntar así como 3 veces, ¿pero seguro le paso esto primero? Y yo, sí. Y es como esta disonancia cognitiva en la que tratan de entender por qué hago eso. Pero ¿cuántos de ustedes nunca escuchan a su cuerpo? Y si escucharían, ¿qué tan diferente sería? Porque es de esta manera en la que nos alineamos. La comida debe ser en este orden en específico. Y muchas veces es como, ay, me toca obligar a comer esto que no está tan rico y lo más rico lo dejo para el final. Toda la disonancia cognitiva con esto lo queremos, por favor, destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Acá también decía la enfermedad, la quiebra económica son disonancias cognitivas. Pues te preguntaría lo mismo. ¿La enfermedad es disonancia cognitiva? Ligero o pesado. La quiebra económica es disonancia cognitiva, ligero o pesado. ¿Qué es verdad para ti? ¿Cuál es tu conciencia de tu situación en específica con eso? ¿Qué te va a dar la conciencia de lo que realmente está sucediendo? ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos por completo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Muchas veces la enfermedad es de esta cosa que ponemos externa, que es como hay algo externo que puede hacer daño a tu cuerpo y que te puedes enfermar. Pero ¿qué tal que incluso la enfermedad tú lo creas? Y si tú estás creando la enfermedad, ¿hay algo externo que realmente está creando eso o eres tú mismo? Ahora la pregunta es, ¿por qué crearías la enfermedad? ¿Cuánta disonancia cognitiva tienes para crear la enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones y más allá. ¿Cuánta disonancia cognitiva estás usando para crear la enfermedad
del envejecimiento que estás eligiendo. Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Tu, 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 tum. Dice, ¿cómo se utiliza el interruptor de algoritmos? ¿Y qué significa? Hmm, ¿En dónde lo escuchaste? ¿O a qué viene la pregunta con eso? Esta manera de funcionar en automático y donde te haces una pregunta, funciona como un interruptor de este algoritmo o de este piloto automático. Esta manera en la que estás tratando de entender y te quedas atorado en la disonancia cognitiva, funcionas como un algoritmo o un piloto automático. Cuando te hacen una pregunta y empiezas a estar más presente con eso, empiezas a ver que realmente estás bajo el efecto de una conclusión, un punto de vista fijo, un juicio. Y eso te permite elegir algo diferente. Entonces ya no estás como un robotcito en automático, creando el dolor y sufrimiento para tu cuerpo, por ejemplo. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo revocan, retractan, rescinden, reclaman, renuncian, denuncian, destruyen y descrean ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Dice, sigo con problemas económicos y de pareja. Eso es en la semana 2 y en la semana 3. Yo sé que quieren adelantarse a eso, pero no podemos. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo queremos por favor, destruir y descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, base y más allá. Y muchas veces los problemas que creemos que tenemos los hacemos tan reales y decimos esta manera igual de ponerlo en una manera externa donde creemos que es algo que nos sucede. Pero ¿cuánto amas tus problemas? De cualquier tipo. Problemas con tu cuerpo, problemas con las relaciones, problemas con el dinero. ¿Amas eso? Y obviamente tu mente lógica va a decir, no. ¿Por qué me dices esto, David? No. Y tu conciencia energética va a decir, sí, lo amamos, amamos eso, es tan increíble. Y aquí también se crea una disonancia cognitiva, porque te vas al otro extremo de hacerte creer algo que energéticamente sí está sucediendo. Tu conciencia energética es, amo los problemas, pero tú mentalmente te vas, no, no quiero los problemas, el drama y el trauma, no, eso no deseo, pero creas una disonancia cognitiva porque no estás dispuesto a ver tu conciencia energética de lo que realmente es. Toda la disonancia cognitiva que estás usando para crear los problemas y los problemas con tu cuerpo que estás eligiendo, lo queremos, por favor, destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Y recuerda nuevamente, hazte la pregunta a ti y revísalo con ligero y pesado para que sepas y reconozcas tu conciencia energética de lo que realmente está sucediendo. ¿Amo estos problemas? ¿Ligero o pesado? Verdad. Si sale ligero, significa que es verdad, que amas tus problemas. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones. Y más allá, uy, qué cool lo que dice Priscila, que estuve escuchando las grabaciones. Y que el dolor de cuello de más de una semana se le fue. ¿Qué más es posible? ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano o humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá.
¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano o humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano o humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Cuando digo liviano o pesado, es una de las herramientas que aprendes en las clases de barras. Si aún no has tomado una clase de barras, te invito a que la tomes. Pero aquí se explica esta herramienta que todo lo que tú sientes ligero en tu cuerpo significa que es verdad. Y todo lo que tú sientes pesado es una mentira. Entonces, es una manera de conectar con la energía de lo que realmente está sucediendo, a diferencia de estar en tu mente diciéndote las cosas que crees que son, que es muy alejado de lo que realmente está sucediendo. Entonces, una manera de conectar con esto es piensa en tu comida favorita y nota la sensación en tu cuerpo y el espacio alrededor de tu cuerpo. ¿Se siente amplio? ¿Se siente ligero? ¿Se siente liviano? Y ahora piensa en algo que jamás comerías. O piensa en algo que odias hacer. O también piensa que te dan una gotita de aceite quemado y te la estás tomando. Nota la sensación en tu cuerpo y el espacio alrededor de tu cuerpo. ¿Sigue amplio o se contrajo? Eso es ligero y pesado. Tu cuerpo siempre te está mostrando la energía de las cosas cuando tú estás pensando, cuando estás hablando, cuando haces algo, cuando alguien te dice algo. Siempre te va a mostrar la energía de eso, qué es lo que realmente es. Entonces, te haces una pregunta y con eso puedes saber si es ligero, eso es lo que aplica, y si es pesado, es una mentira, eso no aplica. Por eso decía, te preguntas, ¿amo mis problemas? Y si es amplio y ligero, significa que sí. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. ¿De dónde salió esto de humanos y humanoides? Es una conciencia que tuvieron Gary Dane hace muchos años. Y esta manera de ir experimentando las herramientas con el cuerpo incluido, pues ha ido dando esta manera o esta conciencia o esta información que funcionan diferente. Seguramente no hay todavía un estudio o investigación científica, pero lo bueno es que tienes tu conciencia, tienes tu saber, puedes preguntar. Lo bueno de ser un ser infinito es que tienes infinito saber, que es mucho más rápido de la información que tiene tu mente lógica. Entonces tú puedes preguntar, ¿hay humanos y humanoides en este planeta? ¿Ligero o pesado? Si es ligero, significa que sí. Si es pesado, significa que no. Y parte de esto es que tu saber no tiene que estar equivocado, ni tampoco es una manera de tratar de tener la razón. Es simplemente acceder a lo que tú sabes. Y puedes preguntarte, ¿tengo un cuerpo humano o tengo un cuerpo humanoide? ¿Cuál es más ligero? ¿O tengo un cuerpo humanoide que lo estoy forzando a que funcione como humano? ¿Ligero o pesado? Toda la disonancia cognitiva que estás usando para forzar a tu cuerpo humanoide a ser un cuerpo humano, lo queremos por favor destruir y descrear ahora. Hacer todo equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. En las clases de barras también ya está esta información de humanos y humanoides. Y en el fundamento se hablaba mucho más de esto, pero en diferentes clases también sale el tema relacionado a esto. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano humana cuando no lo eres? Todo lo que esto es, por un yo lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano o humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá.
Y fíjate cómo está tu cuerpo ahora, de cómo estaba antes de empezar este Zoom. A lo mejor se siente más ligero, a lo mejor se siente más amplio, a lo mejor la tensión o la pesadez que estaba ahí se empieza a liberar. ¿Qué tal que esto también es una manera de reconocer que tu cuerpo es diferente, que puede tener cambio muy rápido? Entonces, si puede tener un cambio así de rápido, permitirías, si es que tienes algún síntoma, alguna enfermedad, algún golpe, que cambie también así de rápido. Todo lo que no permita eso. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases de más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Y si no entraste a la llamada de ayer, ahí también expliqué un poco de humanos y humanoides. O vuelve también a escuchar esto que ya dijimos. Decía aquí, estoy con faringitis y hoy amanecí con asma. Hice esta pregunta, ¿hay disonancia cognitiva aquí? Y fue pesado. Ok, entonces otra pregunta que puedes hacer ahí es, ¿esto es mío o es de alguien más? No necesariamente todas las cosas van a ser disonancia cognitiva, pero la pregunta es para que tú tengas la conciencia de si es o no. Y si no es, puedes mantenerte en la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto realmente? ¿Y es tuyo? ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, púas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, púas, creaciones, bases y más allá. Bárbara dice, después de hacer el fundamento, que hizo conmigo y con Silvia, obviamente, no les recomiendo, es una experiencia horrible, se vuelven más felices, pero, y se empoderan más, así que no, no. Dice, he notado un cambio, que mi cuerpo disfruta de ir más despacio, de dormir un poco más, de hacer pausa de vez en cuando. Antes pasaba en 1000 haciendo sin parar, sí. Y había esa culpa cuando hacía pausas para descansar o si dormía un poco más. Exactamente. ¿Cuánto de esto probablemente es disonancia cognitiva? Porque ¿a cuántos de ustedes les proyectaron o les hicieron creer que si no estás haciendo algo, eres vaga, eres vago, eres perezosa, o eres una inútil, o no estás haciendo algo productivo? Y muchas veces la conciencia de tu cuerpo es, hey, ¿podemos parar? ¿Podemos tener un descanso? ¿Podemos dormir un poquito más? ¿Podemos no hacer nada y estar como una plantita simplemente bajo el sol, como un día entero? Pero ahí surge el punto de vista opuesto a eso, que es como, no, porque serías inútil, serías una vaga, no eres productiva, estás desperdiciando el tiempo. Y eso hace que rechaces esta conciencia de tu cuerpo, de que te está pidiendo descanso. ¿Y qué te vas a esto? Con la culpa. Te quedas atorada en esta disonancia cognitiva con la culpa, con el reproche, con el arrepentimiento, con estos juicios de lo que deberías de estar haciendo, pero no lo estás haciendo. Toda esta disonancia cognitiva que está manteniendo esta culpa de no estoy haciendo nada. Lo queremos, por favor, destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pubas, creaciones, base de más allá. Y luego, ¿cuánto te tienes que forzar a crear una enfermedad para que tengas la razón y justificación? Bueno, ahora si estoy enfermo, sí puedo parar, sí puedo descansar, sí puedo dormir un poco más, tengo el permiso de estar en cama. Pero ¿qué tal que no requieres irte a este espacio loco e insano y te permites elegir lo que te está pidiendo tu cuerpo?
todo lo que esto sea, toda la disonancia cognitiva que tenemos conectado a dormir, a descansar, a no hacer nada. Lo queremos, por favor, destruir y descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Y con lo que decía de ligero y pesado, no es una verdad absoluta, es lo que aplica para ti. Y probablemente hay cosas que aplican para la mayoría, otras que no aplican para la mayoría. Y es de esta manera en la que tú te empoderes y reconozcas lo que tú sabes que es verdad para ti. Porque si tú sigues lo que es ligero y verdad para ti, es donde vas a encontrar mucha más facilidad, mucha más felicidad, mucha más ligereza. Por eso la cuestión de preguntarte y ver qué aplica para ti. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Y parte de esto que acabo de decir también, de lo que es verdad para ti y que no tiene que ser verdad a lo mejor para todo el resto de personas, es que hay muchas cosas que son mentira y que hemos decidido que es verdad. Es como forzar una mentira a que sea cierto. Y esto muchas veces nos deja atorados o son lugares donde no nos cuestionamos y que paulatinamente si recibes barras, procesos de cuerpo y usas estas herramientas a diario, te vas a encontrar un punto donde estás expandiendo tanto tu conciencia, tu realidad, tu vida, que empiezas a cuestionar eso y va a ser el punto donde puedas reconocer que eso que creías que es muy verdadero y real, probablemente es una mentira. Y lo digo porque he experimentado esto en estos 7 años que llevo usando estas herramientas, que hay muchas cosas que yo creía con respecto a todo, y en este caso con respecto al cuerpo, que en ese entonces parecían muy verdaderas y real, y que ahora ya no lo son, y que eso permite tener una realidad diferente. Y puedes preguntarte con estas cosas también que se sienten muy real para ti con tu cuerpo o con cualquier otra área. ¿Esto realmente es real? ¿O decidí que es real? Son dos cosas muy diferentes. Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Acá hay otro comentario del Vita con respecto al azúcar. ¿Cuánta disonancia cognitiva tienen con respecto al azúcar? Que su cuerpo es como, ¿me das azuquitar, por favor? Y el punto de vista opuesto es, no, porque es veneno. O lo que sea que hayas puesto ahí. Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipo, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones. Bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué más es posible? Día 2. Creo que ya repetí más de las 30 veces. Fue la yapa. Así que, ¿qué más es posible? Ok, solo porque me cae bien Silvia, vamos a escuchar su pregunta. Ujú. ¿Cuál es la pregunta, Silvia? Hola David. Bueno, antes de que pierda todo, pero desde ayer me siento, o sea, estamos hablando de cuerpos. Desde ayer Sí. me siento sumamente mareada, me siento con dolor. Entonces, o sea, se me viene mucho, mucho a la cabeza con el tema
Pues yo visité este fin de semana a dos personas de las cuales tienen lagunas mentales, tienen Alzheimer. Ajá, Entonces, o sea, ¿cuál es la disonancia cognitiva que nosotros hacemos con nuestro cuerpo al intentar? Porque a ver, yo les pregunté a su cuerpo, a ellos, si es que ellos estaban dispuestos um, a recibir algún proceso, alguna cosa, pero ellos me decían que no, que no. ajá. ¿Y Entonces, trataste de entender por qué no? Ajá. Cada vez que tú tratas de entender por qué la gente elige lo que elige, vas a mm, coger su mierda, te la vas a poner en tu cuerpo, en tu mundo, para tratar de entender por qué están eligiendo esa mierda. Porque oh, si tú crees que entiendes por qué están eligiendo esa mierda, vas a poder explicarles la solución para que cambien y elijan algo diferente. Todo donde estás haciendo esto y toda la disonancia cognitiva que estás usando para atorar todo eso de esas personas en tu cuerpo, lo quieres por favor destruir y descargar ahora. sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Cuando tratamos de entender las cosas locas que elige la gente, hacemos disonancia cognitiva. Detente de hacer eso, no necesitas hacerlo. Y es Sí, o sea, posible elegirlo. y lo peor es que lo peor es que siento a todos esos demonios, todas esas entidades que están ahí Sí, y, y es súper pesado y no sé si estoy metida con ese tema y lo que sea, no sé. sí, Estoy simplemente así como que agobiada, no sé, o sea, no es mío. No sí, es mío. exactamente, no es tuyo. El punto es qué es lo que amas de hacer eso tuyo. No sé, no sé. ¿Cuál es la mentira que te cuentas para hacer eso tuyo? En silencio, por favor. ¿Mande? ¿Cuál es la mentira que te cuentas para hacer eso tuyo? Que necesitan ayuda. Ay, necesitan ayuda. Vamos a ayudarles todos, por favor. Todo lo que eso sea. Lo queremos, por favor, destruir y descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. La ayuda es el punto de vista que tú tomas para crear superioridad y hacer una disminución del otro. Ay, tú no puedes, pobrecito, yo sí, te voy ayudando, porque tú no puedes manejar la mierda que tú mismo estás creando. Todo esto lo querés, por favor, destruir y descargar ahora. Sí, por Acertado, favor. equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Te acuerdas lo que yo dije hace un rato de los puntos de vista que crean una realidad? Ujú. Ellos están creando esta realidad y tú entras en resistencia porque quieres ayudarlos. Porque dices, Sí, no, esta realidad está mal. Entonces yo voy a ayudarlos. ¿Qué es lo que realmente haces? Crear más de esa realidad. Todo esto y toda esta disonancia cognitiva que crea eso lo quieres, por favor, revocar, retractar, rescindir, reclamar, renunciar, destruir, descargar ahora. sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y mandallas. ¿Mejor? Sí se bajó esa Sí, intensidad bastante. sí. Síguete preguntando, ¿qué otra mentira te cuentas para mantener todo eso? Y vuelve a escuchar esto. De ley. Y toma De- el proceso de cuerpo de disonancia cognitiva. Porque esto que tú dices, hacemos muchos de nosotros y lo hemos hecho durante tanto tiempo que están atoradas muchas cosas ahí. Y el proceso de cuerpo permite liberar todo eso que está ahí acumulado y atorado. Pero también reconoce cuánto ya empieza a cambiar. Y la clase es del 31. ¿Por Unos qué todo 15 el días 31? más de sufrimiento, pues, No, es que me cae pues, 31, 31. Tengo un montón de cosas justo el 31. choice. El día 2, ¿qué más es Gracias. posible? Sigue escuchando esto y ya Gracias, te amigo. diste cuenta. Sigue haciéndole podipoga a estas cosas locas. Nos vemos el día de mañana. Seguiremos con las preguntas que no respondí mañana.
¿Qué más es posible?